Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, este video va a tratar un poco sobre los diversos pinceles que se pueden llegar a utilizar en la acuarela. En mi caso yo uso varios, aunque hay muchos acuarelistas que solo dependen de un solo pincel. Para comenzar, hablando de los aspectos generales de lo que es el pincel de acuarela, estos cumplen con ciertas características, entre ellos que las cerdas del pincel deben ser bastante suaves, es decir, no deben ser esa cerda dura que usualmente se puede llegar a utilizar en lo que es el óleo o el acrílico, sino que se busca que al pasar el dedo estos se puedan deslizar, sean como un plumero casi. En principio eso, la suavidad del pincel. Por otro lado, esta suavidad viene de la mano con que pueden contener bastante agua. Son de un material ya sea sintético o natural que les permite una carga de agua con la cual pueden después jugar con el pigmento y pueden humedecer bien el papel. Es también otra característica importante a la hora de elegir un buen pincel, ¿no? Esto, si es natural, la verdad es que inevitablemente va a tener bastante carga de agua. En cambio, si es sintético, sería preferible consultar al vendedor si es que se puede utilizar o es utilizable en lo que es con la acuarela, ¿no? Ya he mencionado las características del pincel de acuarela antes, en el video de los 4 tesoros de la acuarela, ¿sí? Sin embargo, creo que era importante destacar de nuevo el uso, al menos estos aspectos. Bien, ahora, además de eso, voy a dar una pequeña demostración de lo que es los distintos pinceles que utilizo y de los cuales yo me sirvo usualmente para pintar. Cada uno de estos tiene ciertas características bastante particulares y que permiten ejercer o trazar pinceladas distintas. En principio me gustaría presentar el pincel daga. Este pincel, llamado así por su forma como una daga, y dada esta forma me permite cubrir grandes zonas de lo que es el papel. También por esta punta que tiene hacia el final nos permite agarrar el pigmento y contener toda la intensidad del color en la punta y a la vez, bueno, aplicarlo sobre el papel. Como verán, podemos aplicarlo o uniformemente o intensamente en una sola zona o en una pequeña zona reducida como es en esta línea. Existen varios tamaños de este pincel. Dependiendo del tamaño también tendrán o mayor carga de agua, mayor pigmento y mayor zona a la cual podrán cubrir. Entonces es necesario eso también tener en cuenta a la hora de elegir el pincel, sobre qué lienzo y qué tamaño quiero pintar, ¿se entiende? Mientras más grande el lienzo, mayor va a ser la necesidad del tamaño de nuestro pincel. En cambio, si tenemos un lienzo pequeño, convenientemente vamos a preferir un pincel más pequeño o más grande. En principio, si quieren probar, vienen sets de pinceles a veces y diría que prueben o compren un set básico, al menos hasta agarrar la comodidad, hasta agarrar y saber cuáles prefieren. Recomendación. Y una cosa más quizás para añadir de este pincel es que dependiendo de la presión que ejerzan a la hora o de qué forma presionen el pincel sobre el papel van a poder obtener bastantes formas. Hay pinceles que no logran esto, cada pincel tiene como una particularidad que le iré mencionando, pero este es la versatilidad, justamente creo que puede cubrir muchas tareas a la hora de pintar, puede cubrir muchas necesidades. En cambio, los dos que voy a presentar ahora como que se presentan un poco más limitados a la hora de hacer eso. Por otro lado, tenemos el pincel punta redonda. El pincel punta redonda, en lo que a mí respecta, es bastante efectivo o me sirve demasiado para definir zonas, para pintar ciertas zonas. Es decir, dado que tiene una punta fina hacia el final, me permite ir por los límites o por el límite de cierta zona, ¿no? Es decir, si yo tengo un cuadrado, puedo ir pintando de a poco yendo por el borde de esa línea del cuadrado, ¿no? A la vez, como si estuviera un círculo, puedo ir pintando por el límite de ese círculo. Es decir, sirve para pintar zonas uniformes, al menos en mi experiencia y yo lo utilizo para eso. No sé si con el Daga tenés esta precisión, tampoco con el siguiente pincel que es el liner. No, este pincel creo que por excelencia, al menos para mí, sirve para eso. Sí, también puede ser utilizado para otras cosas, pero para esa otras secuencias utilizaría otro pincel. También esto depende mucho del estilo que uno maneje, es decir, hay algunos que, como dije antes, utilizan solo el pincel redondo, un tipo de pincel que es el Skoda Brush, creo que se le dice. Es una marca que
son pinceles bastante buenos, cargan con mucha agua y como el Daga tiene bastante versatilidad a la hora de pintar. La única diferencia quizás con el Daga es que este pincel Skoda Brush sí tiene una punta o sí nos sirve de una punta que podamos también utilizar como el punta redonda. Verán, son secuencias. Yo en mi caso con el Daga y a la vez con el punta redonda me sirvo. Sin embargo, si quieres usar un solo pincel, los Skoda Brush por excelencia son unos muy buenos pinceles, tienen bastante variedad. El costo es un poco elevado, sin embargo, bueno, para el que prefiera y ya tenga bastante experiencia en este pigmento y quiera recurrir a un solo pincel, podría hacerlo. En tercer lugar, y es uno de mis pinceles preferidos, les presento el pincel liner. ¿Por qué preferidos? Yo suelo hacer bastantes líneas a la hora de pintar, usualmente, o también me gusta agregar una gota de pintura pura en ciertas zonas a veces. Y este pincel me sirve para eso. Se puede llegar a utilizar tanto como un gotero, es decir, cargar una zona muy pigmentada y que toda la pintura recaiga sobre la punta del pincel. Funciona justamente como un gotero. Una gota de pintura cargada, pero muy cargada de un intenso color y se esparce por el papel. Por otro lado también, si está con poca carga de agua pero con mucho pigmento, se puede utilizar para hacer líneas. ¿A qué me refiero? Que podemos utilizarlo como un pequeño lápiz, como un pequeño delineador. No puedo asegurar que sea una línea perfecta, sin embargo, si requerimos de hacer una especie de delineado o marcar una zona fuerte tipo un lápiz, como una lapicera, podemos hacer uso de este pincel, sí. Y por su forma, bueno, dada su forma, también se pueden hacer ciertas texturas o ciertas pinceladas muy interesantes. Como ven, acá también se puede utilizar directamente apoyando el pincel una línea recta. Del tamaño, obviamente, de las cerdas del pincel, pero bueno, una línea recta en sí sin tanta dificultad. Esto es el trabajo del liner. Bastante, lo utilizo bastante, me gusta demasiado. Y como verán, también tiene su versatilidad. Puedo ir desde una línea y de a poco, mediante una pequeña presión, hacer que esta zona o cubra una zona más grande. En fin, liner, un pincel. Tiene bastantes usos. A mi parecer, uno de los pinceles más lindos que tengo y bastante viejito, pero bueno, ahí vamos. Y me gustaría seguir aclarando que dependiendo de lo que es el tamaño del pincel, ya sea en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de los tipos que mencioné hasta ahora, el trabajo que se podrá realizar es diferente, depende mucho de su estilo. En mi caso, prefiero tener dos de cada uno intermedio que me serviría para trabajar en lienzos pequeños y uno grande que me serviría justamente para cubrir sobre algunos papeles de mayor tamaño. Sí, en fin, esos son los pinceles que suelo utilizar. A tener en cuenta que no todos los pinceles que sean suaves, y quiero aclarar, pueden ser utilizados en acuarela. Hay algunos que son suaves como el negro de punta redonda que presenté antes, que este pincel si bien sirve hasta cierto punto, retiene demasiado el pigmento en sus cerdas y no deja que se impregne bastante el papel. No suelta el pigmento sobre el papel, no pinta. Lo utilizo más que nada para humedecer la hoja, para cubrir ciertas zonas. Y cuando requiero hacer un trabajo que no requiera tanta intensidad del color. En esos casos suelo utilizar este pincel. Pero nada, quería aclararlo por si las dudas, si es que compran un pincel suave, sintético, pero no les sirva o no les funcione bien o crean que hay algo mal. Sí, es una advertencia. La mayoría no suele tener este problema, pero hay uno que otro que sí. Y por último me gustaría mencionar el pincel que requiere todo acuarelista. No existe. El pincel que requiere cada acuarelista, como he mencionado antes, y en cada video seguramente he especificado y he dicho que no hay una manera de pintar, no hay una manera correcta de pintar en acuarela. Como digo, hay pintores que utilizan incluso escobas, no utilizan los pinceles generales de la acuarela que son los suaves o los que tienen carga de agua o los que pueden impregnar bien el papel. No, pintan con los que tengan en mente y es más, se puede pintar incluso sin un pincel en mano. Depende de la técnica que utilices. Sí, como verán con el pulverizador se puede hacer algunas extensiones de pintura
a partir de aplicar un punto de pintura y bueno, con el pulverizador o este chisquete de agua, como quieran decirle, podemos hacer o recorrer el papel de cierta manera. No existe un ingrediente secreto. El ingrediente secreto de mi sopa de ingrediente secreto. Ah, Ven, el ingrediente secreto es... nada. ¿qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! No hay un ingrediente secreto. Tengan en cuenta que no hay un pincel secreto, no hay un pincel específico, no hay un pincel que les prometa que su trabajo va a ser lo que esperan, ni el mejor pincel que usan los mejores acuarelistas del mundo te van a servir como a ellos les sirven. Quizás encuentres cierto confort a la hora de pintar, sí, puede ser, cierta comodidad, puede llegar a ser, sí, podría, pero no es seguro. Lo que va a hacer que pintes o que te satisfaga realmente va a ser la práctica y encontrar tu estilo de pintura y encontrar tus propios pinceles. Yo tengo un pincel que es viejísimo y lo sigo utilizando al día de hoy. Este pincel me lo regalaron hace mucho en un concurso de acuarela y la verdad se hizo uno de mis favoritos. Debe tener más de 10 años, 11 años, 12 años y es tan especial para mí porque es uno de los primeros pinceles que tuve. Hay algunos pinceles que tengo desde hace mucho tiempo y siento cierta satisfacción a la hora de pintar con ellos, porque los conozco, porque sé cómo pintan, porque sé qué cuidado y de qué forma van a pintar a la hora de presentarme ante el papel. Cada acuarelista o cada pintor tiene su propio trazo, su propia textura, su propia forma de pintar, y para esto podés tener tu propio pincel, que no es necesariamente el pincel que utiliza el 100% o el 90% de otros acuarelistas. En fin, ese es el secreto, no hay secreto. Es solo la experiencia y la satisfacción que encontramos en el camino. Cada cerda, cada pedazo de pelo, cada pelo de pincel que vamos encontrando en el camino, y con eso vamos haciendo nuestros pinceles. En fin, eso era todo. Gracias por ver el video hasta el final, les agradezco, como siempre, con una suscripción, con un like, comentando qué les pareció, qué pinceles utilizan ustedes, cuál es su experiencia pintando y si recomiendan algún tipo de pincel que les pueda servir quizás a alguien. En fin, eso es todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Chau chau.